excelentes, ¿verdad? Definitivamente deja un huequito en nuestro corazón porque, o sea, uno cree que todo lo ha visto, todo lo ha escuchado, pero cada vez que uno escucha el testimonio de estas parejas jóvenes, de estas parejas que han llevado un poquito más el tiempo y ahora que nos van a escuchar a nosotros se van a dar cuenta que definitivamente si no es de la mano de Dios no lo podemos hacer. Es muy difícil hacerlo nosotros solitos, porque nosotros en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, definitivamente no podemos. Y la palabra lo dice. La palabra nos dice que tenemos que pedir ayuda. Solos no podemos. Y el único que sí conoce cómo hacer las cosas es Dios. Dios. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente, conoce nuestras luchas y sobre todo conoce todo lo que hemos vivido en tanto tiempo. Orgullosamente les cuento que con mi pareja ya vamos a cumplir 40 años de casados. Y 40 años de casados es ¿Cómo tú lo acabaste de decir, Dani? Sí, nos hemos dado cuenta que aquí ha sido generacional, ¿sí? Allí 4 años, luego Cindy y Javiercito 18 años, ¿sí? Y nosotros 40 años. Te repito, santo, ¿cómo hemos hecho? Bueno, definitivamente aquí lo generacional, ¿no? Me di cuenta que inicialmente allí la pareja más joven, ¿sí? Katy y Jonathan, usaban el celular y después usaban el computador y nosotros seguimos con los ojitos. Definitivamente generacional, ¿verdad? Generacional. Realmente nuestra historia es de 40 años y por favor un poquito bajita la luz, gracias. Y escuchando a los jóvenes, a las dos parejas que dieron estas conferencias, me recordaba nuestro tiempo, esos procesos que nosotros también pasamos. 40 años en los cuales tuvimos muchas luchas, muchos procesos. Ahora nuestros hijos son casados, somos abuelos, ¿sí? 2 niñas hermosas que amamos profundamente. Y como lo decía Javiercito, nosotros no comenzamos tampoco bien. Nosotros lo fuimos a vivir con mi esposo. Duramos 4 años en convivencia sin casarnos. Digamos que no conocíamos del Señor. Éramos católicos, apostólicos y romanos, ¿sí? Pero en esos 4 años también nos dimos cuenta cómo como pareja vivimos cosas muy especiales los dos. Nosotros duramos 4 años viajando, los dos. Íbamos a un lado, íbamos a otro, ¿sí? También íbamos de rumba, también. Pero siempre permanecimos los dos, siempre permanecimos los dos. Y con el tiempo, ya después de pasados los 4 años, decidimos casarnos. Nos casamos y al año tuvimos a nuestro primer hijo. Así fue pasando el tiempo. Lógicamente las obligaciones, las responsabilidades. Empezamos un proceso muy, muy difícil en el sentido de que mi esposo tenía problemas de alcohol. No era fácil, no fue fácil. Sobre todo porque el trabajo de él también, digamos, en parte lo ayudaba, ¿sí? Él hacía eventos, ¿sí? Él siempre hacía eventos. Por supuesto se la pasaba de evento en evento, de fiesta en fiesta. Y por supuesto nos ayudaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente ese trabajo es de bebida también, ¿sí? Y ahí está la tentación. Y pues lastimosamente ayudaba a tener ese problema que tenía de alcohol.
¿sí? Fue difícil, fueron unos años muy difíciles sabiendo que él tenía ese problema. Muchas veces él se dedicaba solamente a trabajar, solo a trabajar, y no teníamos vida familiar. Incluso muchas veces mi hija Andrea ni conocía al papá, porque él llegaba, madrugaba, se iba a trabajar, había mucho trabajo, y en la noche llegaba y la niña ya estaba dormida. Y en alguna ocasión ella nos preguntó, y me preguntaba a mí, mami, ese señor tan bonito es mi papá, ¿sí? Y yo le decía, sí, es tu papá. Y así pasó el tiempo, lastimosamente el trabajo lo consumió su tiempo, igualmente el trago, porque pues como él mismo lo decía, ¿no? Había de todo, ¿sí? Y de todos los precios. Y lógicamente ese problema se fue cada día avanzando y avanzando más. Un día alguien llegó a mi casa, golpeando a mi casa, como siempre el Señor llega, ¿sí? A través de alguien. Y me invitó a una iglesia. Realmente la única iglesia que yo creo que aquí todos de una u otra manera conocíamos era la iglesia católica, ¿sí? Cumplíamos con lo que nuestros padres nos enseñaban, con los ritos que nos enseñaban, pero realmente no conocíamos del Señor. Pero esta persona llegó como un ángel a mi casa. Me invitó que la acompañara, que iba a hacer un discipulado. Yo no sabía ni qué era un discipulado, ¿sí? Pero que la acompañara porque pues su esposo no quería saber nada de eso. Y ya por amistad acepté la invitación. Ese día, al otro día fue la graduación de discipulado de ella. La acompañé a la iglesia. Lógicamente para mí eso fue una experiencia, pues yo nunca había ido a ningún otro lugar, pero llegamos ahí a ese lugar y una de las cosas que más me enamoró cuando yo llegué fue la alabanza. Fue algo que me impresionó muchísimo. Y yo les digo, desde ese día nunca he salido de mi iglesia, ¿sí? Nunca he salido de la casa de Dios. Y eso es hace 22 años. Inicialmente llegamos, miré cómo era porque yo no entendía que era una iglesia cristiana. Realmente no lo sabía. Esperé un tiempo y me decidí llevar a mis hijos a la iglesia. Mi esposo nunca me dijo que no. Nunca me dijo que no. Pero él no quería saber nada y absolutamente nada de iglesia cristiana, ni de Dios, ni cristiana ni católica, ¿sí? Entonces llegó el momento en que llevé a mis hijos, desde muy pequeños. Andrea llegó a la iglesia como cuando tenía 4 años, ¿sí? Mi otro hijo ya tenía 9 años. Entonces ya llegué con mis hijos y luego inicialmente ya con él, ¿sí? Decidí que mi casa fuera una casa de oración. Entonces hablé con él y yo le dije, voy a abrir las puertas de mi casa, ¿sí? Para que sea un grupo familiar, que era en ese momento que hablábamos de la iglesia donde estábamos. Y así fue. Pero él dijo, esta es tu casa. Él me contestó, esta es tu casa, tú puedes abrir la puerta a quien tú consideres y si te gustó, pues es tu casa. Así que él no se opuso, ¿sí? Ahora yo lo pienso y yo digo, bueno, yo creo que hasta el Señor ya estaba orando. Ahí ya estaba orando el Señor. Y así fue, abrimos la casa, abrimos el grupo. Allí en mi casa se han multiplicado muchos grupos. Siempre, años y años, mi casa siempre estaba abierta para los grupos. Y ha sido una gran bendición. Pero él entraba cuando llegaba del trabajo y a veces estábamos en el grupo y cuando los días que él podía llegar temprano, entraba, saludaba y se encerraba en el cuarto. Pero bueno, ese pedacito se lo voy a contar yo. Bueno. ¿Por qué? Porque es que definitivamente en esa época yo no creía en Dios, se lo digo sinceramente. O sea, mi corazón se había vuelto tan roca, tan piedra, que ya yo no sentía nada. Yo simplemente el frente mío era mi trabajo, responder por mi familia y no más. El resto no me interesaba. No tenía, o sea, no tenía sentimiento, no tenía nada, como lo dice mi señora. Definitivamente
pues, o sea, no conocía a mis hijos ni me interesaba conocerlos, porque era tanto lo que me absorbía el trabajo que yo estaba sometido al trabajo. Y mira que aquí es una buena recomendación. A veces uno se deja llevar por otras situaciones. A veces lo absorbe a uno situaciones como trabajo o empresas y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, simplemente piensa que es un estilo de vida y es normal. Es normal continuar porque todo el mundo lo hace y porque para todo el mundo está bien. Económicamente, bien. Entonces tenía cómo responder como mi familia. Pero mi corazón estaba totalmente duro, una roca completa. Yo no conocía de Dios, ni quería saber de Dios. Con todo y eso, cuando mi señora dijo, quiero tener un grupo familiar en mi casa, yo le dije, ¿es tu casa? Haz con lo que tú quieras con la casa, abre el grupo. No lo entendía qué estaba haciendo, no sabía qué estaba pasando, pero dije, pues si a ti te gusta, pues hazlo, no hay problema. Pero como yo no estaba en casa, pues yo no le vi problema, porque es que esa era la verdad. Yo no le vi problema porque yo no iba a participar de lo que ella estaba haciendo. Definitivamente, como tú lo dices, Dios ya tenía un propósito. Si Él lo permitió, fue por algo. En ese proceso de que ella empieza a abrir los grupos familiares, yo empiezo a escuchar los aleluyas allá en la casa, todo el mundo orando por el esposo de la señora Nelly. Me acuerdo tanto en una oportunidad que estaba un líder, y entonces pues yo llegaba temprano a mi casa, un día llegué temprano a mi casa y ellos se reunían más o menos como de 6:30 hasta las 9 de la noche. De pronto yo llegaba, entraba a mi cuarto, le echaba seguro, prendía el televisor y lo ponía al volumen máximo para no escuchar a los aleluyas. La verdad, se lo digo de corazón, así estaba de duro mi corazón. O sea, yo no quería ni siquiera, o sea, no entendía ni quería saber de Dios, no quería nada, simplemente tiene un estilo de vida y ese era yo. De pronto, con el tiempo, el Señor empezó a tocar mi corazón, y cuando Él empieza a tocar mi corazón, pues no solamente por eso, sino lo que más me impactó, y hoy nuestra palabra es el amor. El amor, cuando el amor ora, Dios responde. Definitivamente fue lo que yo vi esa vez, porque lo que yo empecé a ver fue la transformación, no tanto de mi casa, fue de ella, lo que ella hacía. ¿Por qué? Porque aunque yo llegaba borracho, aunque yo llegaba en situaciones difíciles, aunque yo llegaba como llegara, llegó un momento de que la cantaleta era todos los días, y la cantaleta era impresionante. Usted hace, ¿por qué no se aguanta? Y yo, como estaba borracho, ni me interesaba lo que estaba pasando, pues me hacía a un lado y cantaletía usted sola, así de sencillo, y yo me retiraba y la dejaba a ella con la cantaleta. Pero con el tiempo el Señor empezó a tocar mi corazón, y cuando yo empecé a escuchar y a ver el cambio de mi señora, porque yo veía que, por decir algo, ¿a quién le ha pasado que llega un borracho a su casa, al otro día llega enguayabado, llega vuelto nada, y llega su señora: mi amor, ¿te quieres tomar un caldito caliente para que te pase esto? Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué significa esto? Entonces, claro, ella con un caldito, en esa época la sal de frutas, con el limón, bueno, con cualquier cantidad de cosas, atendiéndome. Al otro día con el refajo. Entonces, mire, de verdad yo decía, eso fue lo que impactó en mi vida. Y empezó a cambiar mi corazón. Porque yo dije, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ella? O sea, ¿por qué hace eso? Si yo, o sea, si no le estoy dando testimonio para que ella me atienda, ni me consienta, ¿por qué lo hace? Y ahí fue cuando yo entendí que ya el Señor también estaba hablando con ella. Y el Señor le puso a ella carga cuidándome. Y yo dije, pero increíble. Sí, ahí el Espíritu Santo, eso fue un proceso, porque el Espíritu Santo empezó a hablarme, empecé a hablar de la palabra, empecé a hacer el discipulado, empecé a estudiar de la palabra, y cada vez me metía más con el Señor. Cuando de repente, como siempre, el Espíritu Santo llegó y me dijo, bueno, ahora
vas a atender a tu esposo, llegue como llegue. Por supuesto, a mí no me gustó la idea. Claro que sí. Y dije, no, ¿cómo así? ¿Sí? Aparte de lo que hace, yo lo tengo que atender. ¿Sí? Pero me insistía mucho y era una inquietud en mi corazón impresionante. Lo tienes que atender. Es tu esposo. Lo tienes que hacer. Así no te guste. ¿Qué pasó? Poco a poco. Eso fue paso a paso. Esto no fue varita mágica. ¿Sí? No fue ya. Pero fue poco a poco el proceso. Hasta que empecé a decir, Espíritu Santo, el Señor, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Yo me rendí a Él. Y así fue. Poco a poco ya fui cambiando mi cantaleta, fui cambiando mi actitud. Y así yo también iba creciendo más en el Señor. Ya cuando Él llegaba, ya no era la misma mujer que cantaleteaba, que porque llegaste, que porque hiciste, que porque tomaste. No, yo llegaba, siéntate, sí, incluso yo le decía, ya está aquí la comida hecha, lo llevaba a la cama, lo atendía, su guayabo, cosas que no eran fáciles para mí, pero que era algo que Dios me estaba diciendo que primero tenía que cambiar mi actitud. Y así fue. Con el tiempo me di cuenta, ¿sí?, que orando, porque es la oración lo más importante, empecé a orar por él cada vez más y más y más. Y como él lo dice, él se encerraba en el cuarto, él no salía cuando teníamos un grupo familiar. Pero ya después, cuéntame qué pasó. Bueno, en todo caso, eso fue lo más impresionante. Y mire, lo más impresionante, lo que yo vi realmente fue amor. El amor. Cuando el amor ora, Dios responde. Porque es que es definitivo. El amor de ella es lo que yo veía. O sea, ese cuidado, esas palabras sutiles, esas palabras que buscaba o sea, no me hablaba como cualquiera, me hablaba con amor, con gracia. Y ahí fue cuando mi corazón empezó a decir, pero ¿qué tiene esa mujer que yo quiero? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale de que una mujer pueda cambiar la vida de esa manera? Y eso me empezó a enamorarme de ella. Empecé a buscar qué le gustaba. Cuando ya me di cuenta que era Dios, porque esto yo lo puedo decir gracias a todos los años que hemos vivido con la experiencia y de las cosas que hemos compartido ya, y que ella me compartía en su oración y cómo doblaba rodilla todos los días. Oraba y oraba y oraba. Y como lo dice mi señora, no fue de un día ni dos, pero fue hace como 4 años. 4 años ahí doblando rodilla hasta que mi corazón lo conquistó. Y por supuesto, el amor de mi señora hacia mí, ¿de dónde cree que vino? De Dios. El amor que estaba en ella era Dios, o sea, era mostrándome esa gracia a Dios por medio de mi señora. Empecé a escuchar los aleluyas, entonces ya no ponía el televisor tan duro, entonces ya le bajaba un poquito y de pronto empecé a abrir la puerta. Poquito a poquito empecé a abrir la puerta y a escucharlos. Oiga, ¿y qué es lo que están diciendo? De pronto ya escuché a un líder: Señor, tráelo a tus pasos, tráelo a tus pies. Señor, cambia ese corazón. Y yo, ¿de quién está hablando? Señor, de Omar, el esposo en el... Y yo, uy, están hablando de mí, no puede ser, están hablando de mí. Y ese señor no me conoce. Pero ¿por qué está gritando y por qué está orando con esa manera? Entonces, claro, a mí me impactó muchísimo. Con el tiempo, definitivamente, pues fue algo muy hermoso, pues después de 4 años de ese proceso. Pero yo quería conocer a Dios, la verdad se los confieso. O sea, lo primero que cuando yo empecé a ver ese amor tan hermoso que estaba en mi señora y esa gracia que tenía para hacer las cosas, yo empecé a confrontar a Dios. Yo le dije, yo sé, porque católicamente, apostólicamente y romanamente asistí a iglesias, y simplemente yo decía, pues sí, hay un Dios, y allá los curas dicen que hay un Dios y que hay un Jesucristo y que hay un Espíritu Santo, pero yo quiero conocerte, yo quiero que tú me muestres que tú realmente eres real. Y empecé con ese pensamiento, empezó a sembrar eso en mi mente, pero yo no quise ser ese
ese cualquiera que dice, sí, Jesucristo, Dios, te amo. No, yo quería tener algo, una relación con Él. Y entonces empecé a ir a diferentes iglesias. Entonces escuchaba en las noticias, en la radio, en el carro, que en tal parte se va a reunir un pastor que no sé qué y que no sé cuántas y que vayan. Entonces iba a esas iglesias, pero yo no le dije nunca a ellas que yo ya estaba asistiendo a iglesias cristianas. Entonces me fui a esas iglesias y de pronto un día le dije al Señor, Señor, si tú eres real, yo quiero verte, manifiéstate de alguna manera. En ese momento, mira cómo es el Señor de hermoso. Al lado había una abuelita y al lado de la abuelita había un bebé. El bebé tendría unos 4 años. Las gafas del bebé eran como antiguamente hacían las gafas cuando un niño es totalmente ciego, que ya no ve, y que tenía esas gafas. De esos lentes así gruesísimos de los niños que les ponían antiguamente, porque pues la tecnología estaba muy corta para nosotros todavía, entonces no habían gafas como ahora, entonces hacían con esos, decíamos nosotros antiguamente, lentes de botella, sí, eso, que eran unas cosas gruesísimas. Así era el bebé. Definitivamente el pastor empezó a orar allá. Empezó a orar, empezó la plática. De pronto se paró, estaba en una charla, realmente había una charla normal, una conferencia que no tenía nada que ver con nada. Y de pronto el pastor se quedó como callado y dijo, aquí hay una señora y al lado hay un bebé. Yo quiero que vengan acá. Y entonces, claro, pues todo el mundo se empieza a mirar, ¿dónde está la señora? ¿Dónde está el bebé? ¿De quién está hablando el pastor? En todo caso, pues la señora estaba al lado mío y todo, entonces yo me volteé a mirarlo y le dije, señora, ¿están hablando de usted? Mire, debe ser ese niño, porque el pastor dijo que el bebé no veía nada, que tenía unos lentes muy gruesos. Entonces yo le dije, debe ser el bebé. Era la abuelita del bebé. Bueno, la señora me hizo caso, se subió al altar, subió. Cuando sube allá al altar, el pastor ora por ese bebé. Y pues yo mirando así intrigante, inquieto, ¿sabes? Ustedes saben, le estaba diciendo al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que me muestres algo real. Entonces el niño está con la abuelita y de pronto el niño empieza como a saltar, a gritar, a reír. Yo lo vi diferente a ese niño, pero muy alegre. Y de pronto llegó y se quitó las gafas y las botó. Y entonces la abuelita corre detrás de las gafas, alzárselas para que el niño viera. Y le decía, no abuelita, yo no quiero las gafas. ¿Pero por qué? Porque ya veo, ya estoy viendo, veo. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿cómo puede ser esto una obra paga? ¿Cómo puede alguien construir todo esto de la nada y de pronto ese niño verlo sano? Y cuando ellos vinieron otra vez allá a la silla donde estaban, y yo miraba al niño por todas partes y le hacía de todas las muecas que yo quería, pues para comprobar de que el niño había sido sano, yo dije, sí, es real. Y así pasaron muchas cosas en mi vida, porque yo le seguí preguntando, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero verte. Y el Señor hacía cosas increíbles. Mire, yo en todos estos años que hemos llevado con mi señora en la palabra, siempre he tenido algo muy especial en mi corazón, y es que cuando Dios quiere hacer un milagro creativo, lo hace así, y es en su momento y en su tiempo. Precisamente, perdón amor, precisamente. Y conmigo lo hizo. Yo no sabía esas experiencias de él, después él me las contó, ¿sí? Y ya yo sé que Dios empezó a inquietar el corazón de él. ¿Para qué? Para cambiar su vida. Y entonces un día en la iglesia había un encuentro. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Y fui y pagué el encuentro. Yo dije, mi esposo va a ir a ese encuentro. Y yo le dije a él, dije, amor, te va a hacer un encuentro. Y me dijo, ¿un encuentro qué es eso?
Dije, no, es que vas a ir a una finca, vas a escuchar de la palabra de Dios, va a ser un tiempo muy bonito. Y él llegó y me dijo, pues, y bueno, si tú quieres, pues yo voy. Y así fue, ¿sí? Yo me acuerdo que cogimos, en esa ocasión, habían como 11 buses con gente que iba al primer encuentro. Y logramos que él fuera, ¿sí? Ya después de él cuando iba, ya después nos contó que él pensó que hacía ahí, ¿sí? Dice, no, pero yo qué hago aquí con estos aleluyas. No sé qué me van a hacer, para dónde es que me voy a ir. Pero así fue. Y fueron 3 días en las cuales Dios fue espectacular con lo que hizo la vida de mi esposo. Ya cuando pasaron esos 3 días, al llegar a la iglesia, los recibimos. Y yo no lo veía a él. Llegaba todo el mundo menos él. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Será que se bajó del bus? Sí, se quedó, se bajó y no me di cuenta, no nos dimos cuenta. Cuando nos dimos cuenta que llegó en el último bus, ¿sí? Pero apenas yo lo vi, yo digo que fue el Espíritu Santo quien me lo mostró, definitivamente. Cuando yo lo vi a él, yo sabía que Dios había cambiado la vida de mi esposo. Y así fue. Como él dice, cuando Dios quiere hacer un milagro, Él lo hace cuando quiere. No en nuestras fuerzas, sino cuando Él tiene un propósito en nuestras vidas. Él fue sano del alcohol. Hace 22 años Él no sabe qué es el licor. Lo quitó así, ¿sí? Y fue algo que realmente nosotros estamos yo quedé impresionada. Y una de las cosas primeras que él hizo al llegar a la casa fue reunirnos con mis hijos, que eran pequeños. Y nunca pensé verlo de esa manera. Pero él llegó, nos reunió en la sala, se arrodilló y nos pidió perdón. A mí y a mis hijos. Eso fue lo que Dios hizo. Y de verdad que yo les digo, desde ese día nuestra vida cambió totalmente. Pero también sé que fue un corazón dispuesto. Dios hizo lo suyo, pero Él dispuso también su vida a decir, voy a cambiar. Pero voy a cambiar, voy a hacerlo. Aquí lo más importante es lo que termina en la oración. Dios responde. Cuando el amor ora, Dios responde. Y eso fue lo que hizo el Señor conmigo en ese encuentro que está hablando mi Señor. Definitivamente, el primer día yo no sabía qué hacía ahí. Y vi cosas impresionantes y le seguí preguntando al Señor, Señor, muéstrame realmente que eres real. Yo le seguí preguntando, yo no quiero que simplemente me llenen a mí aquí de cuento. No, yo quiero conocerte. Y seguí yo testarudo, conocerte, yo quiero conocerte. Y el Señor... Eso fue un sábado, me acuerdo tanto que me dijo, en 2 días te voy a hacer morir. O sea, me va a marchitar, me va a hacer llorar, me va a quebrantar, y me quebrantó. En 2 días tú vas a morir, pero el tercer día tú vas a empezar a vivir conmigo. Y lo entendí en Oseas, me acuerdo tanto que el pastor leyó la palabra de Oseas, y en esa frase yo me quedé. Mire, esa frase entró a mi corazón, definitivamente, a mi mente, a mis tuétanos, entró todo. Esa frase entró lo más profundo de mi corazón. Y yo dije, impresionante, el Señor va a hacer algo. Y ustedes pueden creer lo que yo lo pude ver. Yo vi a Jesús de una forma impresionante. Un rey grandísimo, un rey hermoso, coronado, divino. Tan hermoso que él me dijo, mira, aquí estoy. Y abrió su manto, porque estaba como un rey. Ustedes han visto los reyes de España, que tienen su manto, tienen una corona acá como en el cuello, y tienen una corona gigante. Yo no pude ver su rostro, pero él abrió su manto, y cuando abrió su manto me mostró el universo entero. Yo vi a Júpiter, yo vi a la luna, yo vi a todas las estrellas, pero yo estaba con él allá.
Yo estaba ahí, yo sabía que estaba ahí sentado, pero cuando Él abrió su manto yo vi cómo me mostró todo el universo y yo quedé sorprendido. Y dentro de mí entró algo tan hermoso que no se los puedo explicar. Gracia sobre gracia sobre gracia. Inundó en mí un calor, un fuego, una paz. Después de un llanto de 2 días que no paraba de llorar, yo lloraba como un bebé porque el Señor me sacó todo lo más profundo que había en mi corazón. Y en esos 2 días yo me acuerdo que ustedes han escuchado a un niño cuando termina de llorar y que hace y no puede dejar de llorar porque es tanto el dolor que tiene en su corazón que se jadea, no puede entender su llanto. Así yo lloré, de esa manera, fue impresionante. Pero cuando el Señor abrió su manto fue impresionante. Él me abrazó, me llevó de una forma tan impresionante que dije, es real. Ahora entiendo que es real. Jesús es real. Y ahí vi la respuesta de la oración de mi señora. Ahí vi la respuesta. Ahí dije, es eso lo que ella tiene. Es eso lo que yo veo, el amor. Y está en 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14. ¿Qué nos dice? Pues la esposa del creyente da sanidad a su matrimonio y el esposo del creyente da sanidad al suyo, santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Solo ella fue la que empezó, la esposa del creyente. ¿Yo creía? Yo no creía, pero la esposa del creyente sembró la semilla. Y aquí es lo importante que vamos a hacer con este trabajo. Una pequeña planta. Ay, gracias. Listo. Aquí, normalmente, en el amor que el Señor habla, es esa pequeña semilla que pone en nuestro corazón. Pero es que el amor de Dios, gracias, mi paz. Gracias. El amor de Dios es tan grande que nosotros pensamos que amamos, que podemos amar como seres humanos, pero el amor de Dios no es igual. El amor de Dios es diferente. Nada, Él es entregado, todo lo aguanta, todo lo espera. Porque yo les hago una pregunta: ¿cuántos hemos fallado así que conozcamos al Señor? Muchas veces, ¿verdad? Muchísimas veces seguimos fallando y somos los mismos a veces. Y el Señor nos sigue hablando y sigue trabajando. Pero el amor es la semilla hermosa. Mire algo que conocimos hace muy poquito, yo creo que ustedes ya lo conocían. Este papelito es una semilla, es real. Es real. Esta semilla es de, les digo, esta semilla es de papaya. Este papelito. Ahora lo están usando diferentes empresas como publicidad. Creo que Katherine conoce de esta clase de semillas. Entonces, normalmente yo siempre había conocido que pues las semillas las saca uno del fruto, ¿cierto? Y del fruto pues la siembra. En este caso, si me ayudas, ayúdame a tener el micrófono. En este caso, esta semillita, ¿qué hace uno? Rompe el papel, porque esto es biodegradable. Rompe el papel y lo siembra. Siembra en la planta. Cuando ya está bien sembradito, también para que dé plática. Pero mire que nada va a cambiar el amor de Dios, porque de eso se trata. Cuando ya está bien sembradita la semilla en la planta, ¿ustedes creen que esta semilla crece mañana? ¿En un ratico? ¿En cuánto tiempo cree que va a crecer esta semilla? De pronto más. Hay semillas como la papa que duran 6 meses para crecer y para que den fruto, para que salga una planta nomás, dura 6 meses. Papa de 6 meses, papa de año. Lo digo por parte de mi papá, que siempre tuvo trabajo con la papa, y él en su finca pues teníamos papa de año y papa de 6 meses. Entonces imagínense el tiempo que puede demorar una semilla creciendo. Y ese es el amor de Dios.
el amor de Dios que lo entrega por medio de nuestra esposa. Ese sacrificio que ella hizo y que entendió en su momento que era Dios el que le hablaba, que era Dios el que le decía que Él iba a mostrar lo que necesitaba, que era el favor de ella, cambiar su ambiente, cambiar la cantaleta, cambiar todo su estilo de vida para amarme de otra manera. Y eso fue lo que me enamoró a mí. Pero era Él, Dios, mostrando toda situación en nuestra vida. Y definitivamente esta semilla cambia cuando nosotros realmente empezamos a creer. Dios hizo un milagro creativo conmigo, se lo digo con todo mi corazón. Él hizo un milagro creativo. ¿Por qué? Porque somos tan testarudos que hasta cuando me pasó lo del apóstol, que hasta cuando no le metió la mano en la llaga, no creyó. Y por supuesto, mi corazón estaba tan duro que no quería creer. Pero la situación fue que yo empecé a confrontarlo. Y el Señor dijo: ¿me quieres ver? Aquí estoy. Y lo más hermoso es cuando me abraza y me da ese amor tan sobrenatural. Yo dije: increíble, Jesús existe, es real. No es una ficción, es real. Y mi corazón cambió y ese testimonio empezó a vivir con todo el que se me acercaba. Todo el que se me acercaba a mí, yo les hablaba de este testimonio, les decía: Dios es real, créalo, esto no es una ficción, es real, es real. Mis compañeros, cuando estaban, imagínense, un hombre bohemio de la vida, tomador, alcohólico, que todos los días tenía un círculo vicioso, y todos los amigos estaban ahí esperando que yo hiciera lo mismo, porque vivíamos en un mundo donde todos los días se consumía alcohol de una forma exagerada, cuando de pronto yo dejé de tomar y la gente me decía: mira, Blue Label, Chivas Regal. Pero no es Chivas Regal cualquiera, es Luis XIII. Luis XIII, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Es el mejor coñac del mundo, traído directamente de la región de Coñac. ¿Y eso qué es? Si ustedes vieron la botella, es un diamante. La botella es un diamante. El Remy Martin, hagan en cuenta, lo pulieron la botella como si fuera un diamante, y uno destapa y se toma un trago de coñac. Un trago de coñac del Remy Martin Luis XIII, 2 millones de pesos en esa época. Un traguito, no una botella, un trago. Entonces imagínense, o sea, yo vivía en una situación donde, pues, primero había muchísimo dinero, y segundo, pues había de todo, trago de toda clase. Y yo, por probar toda esa cantidad de licor que pues parecía lo mejor, pues estaba dañando, era mi cuerpo, mi mente y de todo. Entonces imagínense, todo eso desapareció. Llegaba la gente y me decía: mira, ¿te lo quieres beber? Yo, es que ya no. Mire, fue tan impresionante que yo les decía: es que ya no me antoja. No es que no quiera, no es que yo quiera cohibirme o alejarme, que a veces nos toca a muchos. Para quitarle un alcohólico anónimo, ¿qué le pasa? Necesita tener un tratamiento para alejarse del alcohol, y un tratamiento de tiempo. El Señor lo hizo así, un milagro creativo total, me lo quitó. Pero es que yo ya no tenía ansias de tomar, ya no quería tomar, y eso fue impresionante, porque ese milagro creativo lo hizo en mi corazón. Y dije: Señor, definitivamente cuando tú quieres hacer las cosas, las haces como tú quieres. Y esa fue la forma como me conquistó. Empezó a cambiar mi mundo, empecé yo a hablar de testimonio, empecé yo a hablar de todo lo que yo he vivido con el Señor. Y mis compañeros, los alcohólicos, los borrachos, los que siempre me invitaban, eran los que yo empecé a predicarles la palabra. Y todo el mundo decía: ¿pero qué le pasó a este loco? ¿Quién le lavó el cerebro? ¿Qué pasó aquí? Y nadie me quería creer. Y dije: no, esto no es verdad, esto no puede cambiar de la noche a la mañana así. Y cambió. Y todo debido a qué? A la oración. Mire, tengamos en cuenta algo, ¿sí? Primero, no dejar de orar, ¿sí? Aunque a usted les parezca que nada cambia, ¿sí? Porque Dios obra. Dios obra. A veces en el silencio Dios está orando. Pero como lo dice
Primera de Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar. Y de verdad que yo se lo digo a ustedes, mujeres, ¿sí? Hay que orar, hay que doblar rodilla. Dios lo va a hacer, pero sin dudas, con la convicción total que Dios lo va a hacer, no en el tiempo que nosotros queremos, porque muchas veces deseamos hacer las cosas en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor, y Dios lo va a hacer. Así que así ustedes no vean en el momento el cambio de su esposo, de sus hijos, ¿sí? De cualquier circunstancia que ustedes estén viviendo, créanme, oren, 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 oren sin cesar. Todos los días Dios está escuchando ese clamor y Dios lo va a hacer. Y lo digo por testimonio, Dios lo va a hacer. Entonces, siempre estemos clamando al Señor ese cambio de nuestros esposos, ese cambio en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la circunstancia que estemos viviendo. Dios lo va a hacer. Lo segundo, recuerden que hay que mantenerse firme en los principios de Dios. Muy seguramente, y lo digo en nuestro caso, yo tuve un esposo que nunca me dijo que no. Tuve un esposo que me apoyó sin conocer de la palabra de Dios. Apoyó que abriera mi casa para que fuera una casa de oración. Apoyó a que yo fuera a la iglesia. Apoyó a que yo llevara a mis hijos. Nunca me negó ir a la iglesia. Nunca me negó, sí, decir, oye, no me gusta esa vida tuya. Fue todo lo contrario. Debemos ser firmes en nuestros principios con Dios, lo cual no significa, ¿sí?, que vayamos a obligarlos. Muchas veces he escuchado parejas en las cuales dicen que obligan a sus esposos a ir a la iglesia. Eso no lo tenemos que hacer. No, esto no es una obligación, esto es amor. Tú no puedes obligar a tu esposo, tú no puedes obligar a tus hijos a ir a la iglesia. Tú no puedes criticarlos o juzgarlos a ellos porque no vienen. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es orar por ellos, siempre estar orando, clamando por ellos, para que Dios haga la obra en sus corazones. Eso no nos corresponde a nosotros. Y créame, tal como pasó con mi esposo, Dios se encarga. El Espíritu Santo de Dios se encarga de esos corazones. Pero tú mantente firme, firme en el amor de Dios. Mi esposo no vino, yo vengo. Pero voy a orar. Pero vengo a orar por él y vengo a amarlo a él. Cuando yo salga de mi iglesia lo voy a amar más. Voy a llegar allí a casa a consentirlo, a amarlo, a respetarlo. Igualmente con nuestros hijos. No podemos obligar a nuestros hijos a que lleguen a la iglesia, a que lleguen al Señor. Dios se encarga. Gracias a Dios, en nuestro caso, nuestros hijos llegaron al Señor desde muy pequeños. Y tenemos el privilegio de verlos aquí, adorando al Señor, predicando la palabra. Mi hijo mayor, muchas veces por su tiempo, ¿sí?, muchas veces no puede venir a la iglesia, pero estamos orando, porque es un hombre que tiene mucho que dar, muchísimo. Y aquí lo saben los pastores. La pastora María, el pastor Jorge lo conocen y saben que es un hombre de Dios que tiene mucho que dar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Vamos a Gálatas, donde dice, a Gálatas, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Nosotros no nos podemos dar por vencidos. Nosotros seguiremos orando y yo seguiré orando todavía, porque
Matrimonio perfecto no hay. ¿O hay aquí algún matrimonio perfecto? No lo hay. Todos los días tenemos que estar orando. Todos los días tenemos que estar clamando. ¿Hijos perfectos hay? No los hay. ¿Padres perfectos los hay? No los hay. Aquí estamos imperfectos. Y por eso es que nos acercamos a Dios, para perfeccionarnos en ese camino. ¿Pero cómo? Orando. Otro punto es amar. Amar incluso cuando no hay reciprocidad espiritual o igualdad. ¿Qué pasa? A veces hemos tenido también muchísimos testimonios cuando definitivamente nosotros amamos mucho a las personas que están en nuestro entorno. Empezamos a conocer a la iglesia, empezamos a conocer a los líderes, empezamos a conocer en los grupos a nuestros amigos que están en los grupos de hogares, pero cuando no tenemos una persona que conoce la palabra, pues como que nos alejamos un poquito, como que se cierra la puerta, como rompo el hielo para poder llegar a esa persona. Entonces definitivamente de eso se trata esta palabra. Tenemos que amar con reciprocidad espiritual. Conozca o no conozca la palabra, tenemos que ser iguales, siempre, amarlos. De eso se trata el amor de Dios. El amor de Dios no es ama a tu esposa y a tus hijos y para de contar, no. Él dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Siempre. Él nos ama primero por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación. Él nos dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y mire, algo muy hermoso, y pues lo traigo también a colación. Lo primero que les dije, vamos a cumplir 40 años. ¿Ustedes creen que solitos hubiéramos podido? Mire, todo se lo debo a Dios, porque Dios es el centro de nuestra vida. Él está ahí siempre, para siempre, en todo, en problemas, en situaciones difíciles. Como todos ustedes hemos pasado situaciones precarias. Me acuerdo en una situación, testimonio pequeñito, llegué a un momento en que renuncié a mi trabajo porque me absorbía demasiado. Después de que empecé a cambiar el concepto, mi mentalidad de que definitivamente era el Señor el que me respaldaba, y tomé la decisión, dije, dejo este trabajo ya no más, el Señor me va a responder. Pero como ustedes saben, cada vez que yo tomo decisiones en el nombre de Cristo Jesús, ¿a quién no le gusta? A Satanás, ¿verdad? Inmediatamente vino el ataque. Vino un ataque de esos que ustedes no se alcanzan a imaginar. Realmente nos dio 3 vueltas. Nos vimos, yo nunca en mi vida me había visto en una situación tan difícil, de saber que mañana no había de qué comer. Increíble, yo nunca lo había vivido. El Señor siempre, constante su palabra, siempre nos daba de una forma u otra, pero la comida siempre llegaba esa bendición. Pero en esa situación fue tan tremenda cuando tomé esa decisión de separarme de mi trabajo, porque me absorbía totalmente, no tenía tiempo para mis hijos, no tenía tiempo para mi esposa, para nada. Y pues nos llevó a una situación donde Satanás me dijo, usted se las sabe todas, ¿no? Mire, voy a mostrar quién es su Dios, voy a probarle que no le va a dar todo lo que usted puede, todo lo que usted quería. Y sí, nos pasa por una situación súper difícil. Pero de la misma manera, como nos pasó por esa situación, llegué con mi señora y le dije, mi amor, definitivamente estamos en una situación difícil, pero yo sé que Dios nos va a abrir la puerta. Nos va a abrir la puerta, y empezamos a orar y empezamos a luchar, y yo busqué maneras y de pronto, de la nada, se los digo así, de la nada, recibí una llamada. Usted es el señor Omar Darío Neira, que trabaja con esto y con esto. Sí, señora, yo hago de todo eso. Es que queremos tener una entrevista con usted. ¿Usted puede venir? Mire, yo no tenía ni para el Transmilenio, se los digo. No tenía un peso para el Transmilenio. Bueno, no, sí, para el bus. No tenía ni para el bus. En todo caso, fue tan impresionante que me tocó a mí. Tenía un esfero normal, más o menos de los bonitos, y llegué a una tienda de dulces,
como no tenía para el bus y ya me estaban esperando, pues yo le dije, Señor, qué pena con usted me puede prestar 4,000 pesitos, yo le voy a dejar este esfero, yo sé dónde está usted, su tienda, todo, pero yo voy a regresar, ayúdeme. Y el Señor dijo, no señor, tome, me dio 10,000. Entonces le dije, pero ¿cómo así? No, yo necesito solamente los 4,000 pesitos, 2,000 de ida, 2,000 de vuelta, no más. Y me dijo, no, le voy a dar 10,000, tome, recíbeme el esfero. Me dijo, no señor, no se preocupe, váyase. Y yo quedé, ¿cómo así? Bueno, ya tengo una solución para el transporte, corran a la entrevista. Llegué a la entrevista, imagínense que eso fue en el norte, en el último lugar del norte. Cuando llego a la entrevista ya se habían ido. Entonces cuando me llaman, la señora me dice, ay, qué pena, es que estábamos en tal parte, no sé qué, pero ahora vamos para tal parte, ¿usted puede ir? Y yo, Dios se los dice cómo estoy yo, ¿por qué me pasa esto? Mire cómo son las circunstancias y cómo Satanás lo prueba a uno y lo zarandea. Y yo dije, no, yo ya estoy aquí, yo voy a hacer como sea. El Señor me dio 10,000, me alcanzaba para ir a coger otro transporte. Igual llegué y fue la bendición más grande. No les alcanzo a contar, mire, hice el contrato más grande de mi vida. Nunca había hecho un contrato tan grande como ese. Duró casi 8 meses el contrato, pero fue continuado. Y fue impresionante como el Señor me favoreció y me dijo, no te preocupes, aquí estoy. Y eso es un testimonio que lo conoce mi Señor y muchas veces lo he manifestado con muchas personas, pero es que uno dice, cuando el Señor está con nosotros y nosotros le creemos de verdad, le creemos de corazón, no fingimos ese amor, el Señor se manifiesta. Y es ahí cuando yo siempre digo, la palabra se activa. La palabra está escrita y Él nos dice, aquí estoy, créanme. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no tenemos fe con esa semillita? Ese granito de mostaza tan chirriquitico que nadie vio, pero que si creyéramos, le podemos decir a una montaña, muévete y te moverás. Eso dijo Jesús. Si tuvieran ese granito de arena de fe, moveríamos esa montaña. Y es real, lo tenemos que creer en nuestro corazón y Él está ahí, pero cuando lo creemos Él se manifiesta, y Él se manifiesta es cuando empezamos a mover esa montaña y la palabra se activa, porque Él nos dice todo, absolutamente todo en su palabra, cómo debemos movernos, qué debemos decir, cómo vamos a llevarlo. Está ahí, está escrito. ¿Por qué nosotros no queremos creerlo? Y otro de los puntos es, no bajemos la guardia. Siempre estemos orando. ¿Sí? El enemigo está ahí. Y ahora yo les digo, muchas veces ni siquiera el enemigo, somos nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros mismos somos los que tomamos la decisión. ¿Cómo queremos llevar nuestro matrimonio? ¿De qué manera tenemos que llegar a esos acuerdos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos? No podemos dejar de orar. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Quién creó el amor? Fue Dios. Y fue una de las mejores creaciones que Dios ha hecho. El amor que debemos tener hacia quién, hacia ese esposo, hacia esa esposa. Esto no significa que no vayamos a tener problemas, como lo decía Jonathan y lo decía Catherine. ¿Sí? Muchos procesos. Y vamos a seguir procesándonos. No crean que porque nosotros tenemos 40 años no peleamos. Sí. Y a veces tenemos desacuerdos. Incluso muchas veces hay cosas en las cuales son 40 años y yo no conocía de él. ¿Sí? Y de pronto hay de repente de esos que yo digo, oye, pero yo no sabía eso. ¿Sí? O porque ¿cómo así que te gusta eso y yo no sabía? 40 años y no lo sabía. ¿Sí? Eso va a ocurrir, porque es que los seres humanos somos diferentes. ¿Sí? Cumplimos roles diferentes. Tú como mujer, nosotras como mujeres, cumplimos un rol totalmente diferente a los hombres. Y los hombres tienen también un rol totalmente diferente a las de nosotros. Y ahí es donde nosotros nos debemos respetar. El respeto. El respeto es muy importante.
Y si realmente amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿sí? Vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. No para ser perfectos, porque nunca lo vamos a hacer. Perfectos no lo vamos a hacer. Pero si realmente amamos, ¿sí? Oremos, lleguemos a un acuerdo con nuestro esposo. Si a él le gusta algo, bueno, hay muchas veces que las mujeres, por ejemplo, en el fútbol, a mí particularmente no me gusta, el fútbol no me gusta, ¿sí? Pero a él le gusta. A mí no me va a costar trabajo acompañarlo a ver un partido. Si a él lo hace feliz, a mí también me va a hacer feliz, ¿sí? Que de pronto a los hombres no les gusta mucho ir de compras con nosotras. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será? Porque de pronto todo el almacén se bajó y compramos algo o no compramos nada. ¿Ocurre o no ocurre? Claro que sí. Me acuerdo mucho, Víctor, en una ocasión que hablamos cuando fuimos a Chía, y él es del matriarcado. Tiene muchas mujeres a su alrededor en su familia, ¿sí? Y él me decía algo así, que incluso estábamos esperando, ¿verdad? Que llegaran. Y me dice, pero es que no llegan, ¿sí? Y dije, ¿quiénes? ¿Tú esas mujeres? No llegan. Y entonces le digo, uy, no, Víctor, tú sí, qué paciencia con esas mujeres. Y dice, ay, y eso que usted no ha ido a compras con ellas. ¿Verdad, Víctor? Sí, ¿sí? Y es verdad, pero él lo hace por amor a sus mujeres, por amor a su esposa, por amor a sus hijas. ¿Sí? Imagínense un miércoles madrugón, ¿verdad? Cada cosa lo hacemos, ¿por qué? Lo hacemos por amor, ¿sí? Así no nos guste, pero lo vamos a hacer por amor. Y hacer por amor también el orar, el saber que Dios va a cambiar nuestras vidas, pero si nosotros disponemos nuestro corazón, ¿sí? Todos aquí de una u otra manera tenemos luchas económicas, luchas con nuestros hijos, luchas con nuestros esposos. El hecho de que estemos en la iglesia no significa que no tengamos problemas. Es que este es un hospital. Aquí todos los días algo tenemos que pedirle, que curar, que sanar nuestro corazón. No porque seamos pastores, no porque seamos líderes, no tengamos problemas. Los tenemos. Pero mientras tengamos al Señor, vamos a salir adelante. Mientras seamos personas de oración, lo vamos a hacer. Mientras nosotros cumplamos con el Señor, lo vamos a hacer. Ahora, algo bien bonito que yo les voy a decir a ustedes. Lo mejor que podemos hacer como matrimonios que estamos acá y que estamos aprendiendo cada día, creciendo más en el Señor, ¿sí? Y de la palabra de Dios, es servirle a Dios. Miren, yo veo a John aquí e igualmente a Betty. Ellos le sirven al Señor. Y es algo que a mí me alegra mucho, porque uno se da cuenta, ¿sí? El amor de Dios primero para ellos. Y segundo, se han entregado. Se han entregado. Ellos muy pronto también se van a casar. ¿Sí? Y qué bueno. ¿Por qué? Porque están obedeciendo al Señor. El servicio en la casa de Dios. Eso es una bendición. Eso es una bendición. El saber que estamos en la casa de Dios, que le vamos a servir y que Él es el que va a transformar nuestras vidas. No somos nosotros solos. Es Él quien lo va a hacer. Entonces, no bajemos la guardia. Y aquí nos dice en Efesios 6:18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Perseverar en la oración porque el enemigo va a querer debilitar nuestra fe. Definitivamente, si nosotros no perseveramos en la oración, el enemigo tiene una puerta abierta y de eso se trata.
cerrarle puertas al enemigo. Si nosotros no aprendemos a cerrar esas puertas, el enemigo va a seguir queriendo atacar por todas partes. Mire, algo muy bonito que definitivamente estoy haciendo en estos tiempos estoy enseñando ajedrez a niños, a bebés, a que aprendan a jugar ajedrez. Pero algo que me ha gustado muchísimo es que he puesto el ajedrez como dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Cada decisión que tomamos cuando movemos una pieza, definitivamente es una decisión que ya está tomada, sea para bien o sea para mal. Y eso es lo que yo les enseño a ellos. Les estoy enseñando a jugar ajedrez por medio de esos dos reinados, de esas dos formas diferentes, las blancas y las negras. Cada decisión que yo tomo cuando yo corro un peón y las cosas que hace un peón y la fuerza que puede tener un peón. ¿Qué es un peón en un ajedrez? Casi nada. Pero la fuerza que tiene un peón en el ajedrez es impresionante. Y lo podemos ver en nuestra vida real. Todo tiene propósito. Cada vez que tomamos una decisión de mover una pieza, estamos abriendo una puerta o cerrándole una puerta al enemigo. Así es, son dos reinados, dos reinos grandes, el reino del bien y el reino del mal. Y de verdad que los niños, ustedes vieran cómo han aprendido. Y definitivamente un propósito grande que hay en este juego es que nos ayuda realmente a aprender a vivir con propósito. Porque todo lo que uno hace cuando hace un movimiento en el ajedrez tiene propósito, tiene un propósito. Hay peones que yo les digo, están en defensa, hay movimientos de defensa, y hay peones, el mismo peón que puede tener el mismo movimiento, pero ofensivo, donde yo salgo al ataque. ¿En qué lugar debemos estar nosotros? Siempre a la ofensiva. El Señor nos dice, sean, ¿cómo se dice la palabra? Más suspicaces, ¿cómo se dice? Se me va el término en este momento. ¿Perdón? Estratégicamente tiene que ser uno más despierto. ¿Por qué? Porque a veces la serpiente está lista y dispuesta para ver qué puerta abierta tengo y por dónde puedo entrar. Y son a veces, mire, me gustó mucho lo que decía Javier, cuando están las zorras, esas zorritas pequeñas que no vemos, pero que están ahí. Y si nosotros no las taladramos, no les echamos machete, no las sacamos de nuestra vida, esa zorrita empieza a crecer. Y cuando nos damos cuenta, ya se tornó en un gran problema. El problema que ya no podemos cerrar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo y hizo miles de cosas. Entonces, mire lo importante, tenemos que no bajar la guardia. ¿Cómo nos dice la palabra? Ahí está, activémosla. Efesios 6:18. No dejemos de orar nunca, continuadamente en el Espíritu. Y por último, disfruten la victoria cuando Dios nos responde. Disfrútenla, porque Dios va a responder sus oraciones. Yo disfruto a mi esposo. Yo lo disfruto porque yo antes no tenía un esposo que estaba en casa. ¿Sí? Antes vivía solo de trabajo y trabajo y trabajo, nada más. Pero después de que Dios respondió a esa oración, disfruto a mi esposo. Lo disfruto porque es un hombre que me ama, un hombre que responde económicamente por mí, un hombre que ama a mis hijos, un hombre que en las peores situaciones que he vivido, que muchas veces ha sido de enfermedad, ha estado a mi lado. Nunca me deja. Siento esa protección de Él, no siendo un hombre perfecto, pero le agradezco a Dios que haya escuchado mi oración. Y veo un hombre que sé que hasta el último momento de mi vida va a estar al lado mío, va a responder por mí, me va a proteger. Es el hombre que Dios me dio. Así que, mujeres y hombres, oren por su pareja. Sigan orando. Los años pasan y pasan muy rápido. Que no sea demasiado tarde.
Solamente Dios sabe cuándo nos vamos a ir. Solamente Dios sabe cuándo él o ella se van. Disfrútenlo en este momento. Disfruten a su esposa, disfruten a su esposo. Vivan una vida llena de paz y tranquilidad. Que si hay algún conflicto, que si hay algún problema, como lo decía Javier, el centro de nuestras vidas es Dios. Con Él todo lo podemos. Pero acerquémonos a Él diariamente en oración. Amémonos unos a otros, porque eso es lo mejor que Dios nos ha dado. Y el disfrutar uno a su pareja, en ese cambio que Él hizo, el de disfrutar a mis hijos que conocen de Dios, el disfrutar, yo siempre le pedí a Dios que me permitiera conocer a mis nietos. Yo le decía a Dios, yo quiero conocer a mis nietos. Yo quiero saber cómo es mi descendencia. Y de verdad que tengo 2 nietas preciosas. Y las amo profundamente. Y sé que ellos van a amar a Dios igualmente. Entonces, vamos a ver este video para terminar. Antes quiero dar un pequeño algo que funcionó en mi vida y que de pronto funcionó también en mi vida como pareja. En alguna oportunidad en una iglesia que estábamos anteriormente nos dieron un tema precioso que se llamaba novios, siempre novios. Y mire que después de que nosotros ya teníamos cierta edad, que pues uno se acostumbra tanto a su pareja que definitivamente piensa que todo es normal y todo sigue siendo igual, y o que uno ya tiene como, ya la conozco, como decía Javier, ya conozco su temperamento, conozco su forma de ser, conozco hasta su forma de hablar. Una sola mirada, yo digo, uy, yo ya sé qué me espera cuando la señora me mira de alguna manera especial. Y uno ya sabe, ya las conoce. Pero mire que a veces se pierde porque uno ya, como les digo, estamos viviendo tan continuamente con lo mismo, estamos viviendo con la misma pareja, que a veces se nos torna de que se volvió una rutina, un círculo vicioso que no tiene experiencias nuevas. Y en este tema precioso de novios, siempre novios, definitivamente nos enseñó a amarnos todos los días nuevamente y verla como mi novia, como esa princesa que yo conocí algún día y que era mi mejor amiga. Esos son mis primeros recuerdos. No princesa, sino reina. Bueno, mi princesa es mi reina. Pero en mi época, cuando yo la conocí, era mi mejor amiga. Y todavía sigue siendo mi mejor amiga. Entonces, eso me emociona porque cuando yo conocí el tema, yo decía, de verdad que sí. Novios, siempre novios, es volver a experimentar. ¿Qué dice la palabra? Disfruta la victoria cuando Dios responde. Empezar a disfrutarnos, empezar a decir, qué rico, mañana podemos ir a hacer algo loco, hagamos algo loco y lo hacemos. A veces salimos y hacemos cosas que decimos, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué terminamos acá? Pero eso es duramos días viajando los dos, y uno por dice, toda Colombia. Exacto, sí. De locura. Porque somos viejitos. No, al contrario. Novios, siempre novios, tenemos que activar eso, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir amándonos, tenemos que disfrutar la vida hasta el último instante, porque aunque ya llevamos 40 años de vida como matrimonio, tenemos que experimentar muchísimas cosas más. Y ahora sí vamos a ver el video. Hay miradas que despiertan sonrisas y corazones que se buscan sin avisar. No importa cuántos años tengas, el amor sabe siempre cómo llegar. A veces piensas que tu momento pasó, que la vida dejó marcas en ti, pero tu corazón no mira la edad ni el tiempo, solo quiere amar y volver a sentir.
El tiempo no puede borrar lo que sientes. No hay edad para abrir el corazón. Cada instante puede ser el comienzo. Solo déjate sentir y vuelve a amar. No hay edad para el amor, para darle una oportunidad a tu corazón, para sentir que cualquier momento puede ser el comienzo de un amor sincero. Es tiempo de volver a amar, para recibir lo que tanto mereces. Lo mejor está por llegar. Solo deja que el amor te vuelva a encontrar. A veces piensas que ya todo terminó, que las oportunidades ya no llegarán, que el miedo impide que vuelvas a confiar, y crees que el amor ya no volverá. Pero cada historia tiene su tiempo perfecto, y llegará cuando sea el momento correcto. Solo permite que el amor vuelva a tocar tu corazón, y descubre la alegría de una nueva ilusión. No hay edad que pueda detener al amor, ni distancia que lo haga huir. Cada sentimiento tiene su momento, y lo volverás a sentir. Nunca digas que ya es tarde. El corazón siempre sabe esperar. El amor no se apaga con el tiempo, solo busca su momento para llegar. No hay edad para el amor, para darle una oportunidad a tu corazón, para sentir que cualquier momento puede ser el comienzo de un amor sincero. Es tiempo de volver a amar, para recibir lo que tanto mereces. Lo mejor está por llegar. Solo deja que el amor te vuelva a encontrar. No hay edad para el amor, a cada corazón le llega su tiempo. El amor es un sentimiento verdadero que nunca desaparece, y un día volverá a despertar, porque siempre habrá motivos para volver a amar. Bueno, gracias a todos ustedes por este tiempo. Y gracias porque definitivamente el Señor ha hecho, yo sé, con todo lo que han hablado hoy nuestras parejas anteriores, la conferencia que dieron. Espero que les haya gustado, y pues mañana seguimos en esta lucha que va a ser hermosa. Vamos a pararnos y vamos a orar, ¿vale? Bueno, de la misma forma como lo hemos hecho terminando estas conferencias, toma a su esposita, mírala a los ojos, y vamos a pedirle al Señor que hoy nos llene de su gracia,
que es lo más importante. Gracias, gracias Papito Dios, gracias por esta noche maravillosa, Señor. Gracias porque tú nos has hablado por medio de los testimonios, Señor, que hemos escuchado hoy, Señor. Pero que de una u otra manera, Señor, nos has dejado ver tu amor, tu gracia, todo lo que tú tienes, Señor, en cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Ayúdanos a seguir adelante todos los días, Señor, con ese amor sobrenatural que es tu amor. Tu amor en cada corazón, tu amor en nuestro espíritu, tu amor en nuestra mente, Señor. Enséñanos a sentirte, enséñanos a verte todos los días, enséñanos a orar con pasión y de nuevo, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Si tú no estás en medio de nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias. Solo te podemos dar gracias y muchas gracias, porque sabemos que tú nunca te vas a alejar. Tú eres fiel. Realmente tú eres fiel. Realmente tú, Señor, bendices a esas parejas, Señor. Realmente, Señor, tú acrecentas el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos. A todas las personas que nos están viendo allí, Señor, desde su casa. Señor, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Protégelos. Enséñales que tu amor es más grande del que nosotros conocemos. Tu amor es profundo. Tu amor es gozo. Tu amor es paz. Es humildad. Tu humildad es lo más grande que hemos podido vivir, Señor. Reina en nuestro corazón. Te necesitamos. Con todo nuestro corazón te lo pido, Señor. Ven a este lugar y manifiéstate de una manera sobrenatural. Que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Que seas tú transformando cada mente. Que seas tú, Señor, llevándonos a otro momento a conocerte, porque necesitamos de ti. En tu nombre, mi Papito Dios, en tu nombre, Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo tan especial. Amén y amén.